Damos la bienvenida a la cuenta pública del Consejo Fiscal Autónomo del año 2022. En esta oportunidad, su presidente, el señor Jorge Solmo Jiménez, se referirá a los principales hitos y tareas abordadas por el Consejo durante 2021, así como respecto a los desafíos fiscales que se visualizan para el año en curso. Lo anterior dando cumplimiento al artículo 72 de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Bienvenido, don Jorge. Adelante. Muy buenas tardes. Tenemos preparada una agenda con 6 puntos. En primer lugar, vamos a hablar del rol del Consejo Fiscal Autónomo. En segundo lugar, de su organización institucional. En tercer lugar, vamos a abordar las tareas prioritarias del año 2021. En el cuarto lugar, vamos a abordar reflexiones y recomendaciones para el actual escenario fiscal. En quinto lugar, vamos a proveer el mensaje del Consejo Fiscal Autónomo. Y tenemos también anexos sobre ejecución presupuestaria e indicadores. Partiendo por el rol del Consejo Fiscal Autónomo, este fue creado el 16 de febrero de 2019 mediante la Ley 21.148. Es una institución de carácter técnico y consultiva, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su creación busca reforzar la institucionalidad fiscal en Chile, fomentando la transparencia, la responsabilidad, la credibilidad, disciplina y cultura de sostenibilidad fiscal, además de promover la estabilidad de las finanzas públicas. Lo anterior en el contexto del surgimiento internacional de instituciones fiscales independientes, o IFIS, que tienen como mandato evaluar de manera crítica e imparcial la política y el desempeño fiscal. El CFA tiene por mandato legal contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Entre sus principales funciones se encuentran evaluar y monitorear el cálculo de los ingresos fiscales estructurales, esto es, depurados del ciclo económico que realiza la DIPRES, evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones. En tercer lugar, opinar sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de balance estructural y proponer medidas de mitigación. En cuarto lugar, asesorar al ministro de Hacienda en materias fiscales que éste le encomiende. Quinto lugar, realizar informes en relación a temas que le competan de acuerdo a la ley. Organización institucional, entonces, del Consejo Fiscal Autónomo. Este está integrado por 5 expertos de reconocido prestigio en materias fiscales y presupuestarias. Son designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Los consejeros duran 5 años en su cargo y pueden ser reelegidos solo por un nuevo periodo consecutivo. El presidente del Consejo es designado por el presidente de la República. De entre los miembros del Consejo, dura 3 años en su cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido. El Consejo elige entre sus miembros a un vicepresidente. Actualmente el Consejo se encuentra conformado por Jorge de Sormó, quien les habla, el vicepresidente Jorge Rodríguez, la consejera Paula Benavides, el consejero Aldo Lema y el consejero Germán González. A su vez, el Consejo cuenta con 2 unidades funcionales: la gerencia de estudios, que tiene 4 personas a cargo, y la Secretaría Ejecutiva, con 2 personas. Aquí tenemos una foto, digamos, de una sesión del Consejo Fiscal Autónomo presencial, ¿verdad? En tercer lugar, vamos a ver las tareas prioritarias del año 2021 que abordó el Consejo Fiscal Autónomo. Para cumplir con su mandato, en 2021 el Consejo Fiscal Autónomo publicó los siguientes documentos: la propuesta para el fortalecimiento de la regla fiscal, incluyendo anclas de deuda, cláusulas de escape y mecanismos de convergencia; la propuesta de cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural; recomendaciones de sostenibilidad fiscal ante la prolongación de la crisis del COVID-19; el estudio sobre aspectos fiscales de la Constitución con foco en los elementos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, en 2021 el CFA publicó 2 informes sobre el ejercicio de las funciones y atribuciones del CFA en abril y septiembre, 4 informes de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos en marzo, abril, agosto y octubre, y un informe de desviación de metas fiscales en agosto del 2021. 5 informes de ejecución del Fondo COVID-19, informes con propuestas respecto a los proyectos de ley de pensión garantizada universal y sobre aquel que modifica la ley de responsabilidad fiscal,
y un informe con reflexiones sobre las implicancias para la sostenibilidad fiscal de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2022. Vamos a abordar ahora las reflexiones y recomendaciones para el actual escenario fiscal que ha elaborado el Consejo Fiscal Autónomo. La crisis social de octubre de 2019 y la posterior irrupción de la pandemia constituyeron un shock sin precedentes para la economía chilena. De hecho, significó un deterioro de la actividad económica sustancialmente mayor respecto al observado en la crisis asiática de 98-99 y la crisis financiera internacional 2008-2009. El PIB llegó a registrar un retroceso interanual de 13,7% durante el segundo trimestre de 2020. No obstante, el PIB promedió una caída de 6% del 2020, recuperando buena parte de la caída observada en el segundo trimestre de dicho año. Y este gráfico presenta justamente las tres crisis que enfrentó nuestro país y cómo fueron, cuán profundas fueron, ¿no es cierto?, y cómo fue la recuperación. Lo que muestra esto es que la recuperación de la crisis del COVID-19 en la línea verde fue más profunda, pero también con una recuperación más rápida que las dos crisis anteriores. La pandemia y sus implicancias sociales y económicas ha llevado a los gobiernos en el mundo a hacer grandes esfuerzos para contener sus consecuencias. Una forma indirecta de cuantificar la ayuda fiscal efectivamente ejecutada por los países durante la pandemia es a través del impulso fiscal. En 2020, los países desarrollados tuvieron en promedio un impulso fiscal superior al de los países emergentes y de ingresos medios, 4,3 puntos porcentuales y 2,5 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, Chile tuvo un impulso fiscal más bajo respecto de dicho grupo de países, 1,1 puntos porcentuales. En 2021 se observan cambios importantes en el impulso fiscal. Los países desarrollados registraron en promedio caídas de 0,8 puntos porcentuales, mientras que los países emergentes de ingresos medios experimentaron caídas de 1,3 puntos porcentuales. Por el contrario, Chile registró en 2021 un aumento significativo del impulso fiscal de 7,4 puntos porcentuales, lo cual está representado en este gráfico que tenemos acá, digamos, donde el color azul representa el impulso fiscal de 2019, el naranjo el de 2020 y el importante impulso fiscal del 2021 en las barras grises. Debido tanto a los efectos de la crisis en las cuentas fiscales como a la reacción de la política fiscal para enfrentar la pandemia y ante la ausencia de cláusulas de escape explícitas, el Ministerio de Hacienda recalibró sus metas de balance estructural en dos ocasiones, en marzo y septiembre de 2020. Como muestra este cuadro, en las últimas dos columnas, a través de los decretos 253 de marzo de 2020 y 1579 de septiembre del 2020, las metas de balance estructural fueron recalibradas en varias ocasiones. El fuerte impulso fiscal del gasto público en 2021 resultó en un déficit estructural de 10,8% del PIB, el más elevado desde que se aplica la regla de balance estructural y también el mayor desvío de la meta del que se tenga registro. Y esto está representado en este gráfico, donde el balance efectivo está representado por la línea azul y el balance estructural por la barra de color naranjo, que alcanza, ¿no es cierto?, una magnitud muy importante el año 2021. El deterioro de las cuentas fiscales, producto de menores ingresos, mayores gastos y por las medidas de financiamiento bajo la línea, ha significado un sostenido aumento de la deuda pública. Si bien esta tendencia responde en parte a las medidas transitorias impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, es necesario reconocer que se observa un progresivo aumento de la deuda pública desde la crisis financiera internacional en 2008-2009. Además, desde 2014 se ha materializado una progresiva disminución de los activos del Tesoro Público como porcentaje del PIB. Esto se explica en los últimos años porque la autoridad fiscal ha recurrido a ello como fuente de financiamiento de las medidas para enfrentar la pandemia. Este cuadro presenta precisamente la evolución de la deuda bruta en línea azul, la deuda neta en la línea amarilla y las barras de color gris que muestran la evolución decreciente de los activos del Tesoro Público. Los paquetes de ayuda fiscal para enfrentar la pandemia y el efecto de los retiros de fondos provisionales generaron un mayor déficit en cuenta corriente a pesar de un precio del cobre elevado y la significativa depreciación del peso. Específicamente, el déficit en cuenta corriente alcanzó un 6,6% del PIB en 2021, el más alto desde 1985,
explicado principalmente por el déficit fiscal. Y esto está representado aquí en este gráfico, digamos, la evolución de la cuenta corriente con un déficit del 6,6% con barras de color gris, y el déficit fiscal efectivo con un déficit de 7,7 puntos del PIB. En primera instancia, el CFA advirtió un sesgo optimista en las proyecciones presentadas en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2021 con respecto a la evolución de la economía local durante 2022. Sin embargo, el escenario macroeconómico presentado en el IFP del primer trimestre de este año, en su versión preliminar para 2022, recientemente publicado, se ajusta a las estimaciones de consenso. En cuanto a la inflación promedio para este año, las expectativas se han corregido al alza por la evolución de la demanda interna, la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros factores. En abril, la inflación llegó a 10,5% interanual, superando ampliamente las expectativas del mercado. El tipo de cambio y el valor actual del cobre podrían mitigar en parte el impacto del menor crecimiento económico sobre los ingresos fiscales. Sin desmedro de esto, el Consejo recalca que la reciente apreciación del precio del cobre puede ser transitoria, mientras que la política fiscal debe guiarse por parámetros de largo plazo o estructurales. Este cuadro muestra la evolución de las proyecciones del escenario macroeconómico a través de los distintos informes de finanzas públicas y el importante cambio que tiene lugar entre el cuarto trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, donde hay una importante corrección a la baja en la evolución proyectada del PIB y también de la demanda interna. El quinto punto de nuestra cuenta pública se refiere al mensaje del Consejo Fiscal Autónomo. Durante los últimos 3 años, Chile ha vivido circunstancias excepcionales que han requerido un rol mucho más activo de la política fiscal, con fuerte expansión del gasto público e implementación de otro tipo de medidas. Esto ha causado un fuerte deterioro en las finanzas públicas. La magnitud del déficit estructural en 2021, este 10,8% del PIB que mencionamos, refleja un desequilibrio de largo plazo en las cuentas fiscales que debe ser corregido para garantizar la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas. En esta coyuntura resulta fundamental la implementación de un proceso de normalización fiscal. Ante la importante reducción del espacio fiscal que trajo consigo la crisis social y la pandemia, 2 de las principales clasificadoras de riesgo aplicaron una rebaja en la nota de crediticia del país. Esto se explica principalmente por el deterioro de sus cuentas fiscales y el menor crecimiento económico. Si no se inicia un plan de convergencia adecuado y se continúa verificando un aumento sostenido de la deuda, el país retrocedería en su principal atributo, que es su fortaleza fiscal. El esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia en Chile fue significativo, especialmente en 2021, como vimos, lo que resultó posible debido al comportamiento fiscalmente responsable exhibido por el país durante las últimas décadas. Debemos estar preparados para enfrentar adversidades en el futuro. También el CFA dejó recomendaciones durante 2021. Distinguir entre gastos transitorios y permanentes, para que los gastos transitorios puedan ser retirados una vez superada la crisis. Conservar al menos un nivel mínimo de los fondos soberanos para contar con liquidez para enfrentar eventuales crisis futuras. Iniciar un proceso de convergencia de carácter realista, pero exigente. En línea con tales recomendaciones, el Ejecutivo comenzó a publicar la ejecución del gasto distinguiendo entre medidas transitorias y permanentes. Inyectó recursos adicionales al FES, sin perjuicio de que el Consejo advirtió que existen riesgos que, de materializarse, significarían una eventual reversión de dichos aportes. La Ley de Presupuesto de 2022 inicia un proceso de convergencia realista pero exigente, el que debiese continuar materializándose en los próximos años. Hacia 2022, el Consejo considera que, aunque debe monitorearse la reciente desaceleración económica, en principio no debiera alterarse la convergencia fiscal ni el marco presupuestario de 2022. El Consejo Fiscal Autónomo observa que un ajuste relevante del déficit estructural en 2022 permitiría trayectorias más graduales de convergencia fiscal en los próximos años. El actual escenario de menor crecimiento y mayor inflación requiere priorizar políticas que apunten a mejorar el crecimiento tendencial, o sea, fomentar la oferta agregada, mientras que medidas extraordinarias debiesen concentrarse en sectores de la economía que más lo requieran y dentro del marco presupuestario aprobado para 2022. Los desafíos en materia de política fiscal se acrecientan considerando los riesgos del escenario macroeconómico. En ese contexto, el Consejo reitera 10 recomendaciones para un manejo responsable de la política fiscal. Primero, las metas del balance estructural para 2022-2026
debiesen implicar una convergencia fiscal realista, pero exigente. Los supuestos, en segundo lugar, del escenario macroeconómico que utilice la autoridad fiscal en sus proyecciones debiesen reflejar los riesgos de la coyuntura económica. Se recomienda, además, seguir desarrollando escenarios. En tercer lugar, revertir efectivamente las medidas fiscales transitorias adoptadas para enfrentar la pandemia, proceso ya iniciado en la Ley de Presupuestos aprobada para 2022. En cuarto lugar, monitorear la desaceleración económica, pero en principio no alterar la convergencia fiscal. De persistir la desaceleración y alta inflación, las políticas debiesen estimular la oferta agregada, mientras que eventuales medidas extraordinarias de apoyo debiesen estar concentradas en aquellos sectores de la economía que más lo requieran, dentro del marco presupuestario para 2022. Asimismo, prevenir la generación de mayores presiones a la demanda, por ejemplo, los retiros de fondos de pensiones. En quinto lugar, monitorear pasivos fiscales contingentes que pudieran gatellarse tras la crisis de la pandemia. Destaca el incremento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, conocido como FOGAPE, y los préstamos solidarios COVID-19. En sexto lugar, analizar los niveles de los fondos soberanos. Para el FES, establecer un nivel mínimo prudencial para asegurar acceso a liquidez ante nuevas emergencias, mientras que para el Fondo de Reserva de Pensiones, revisar las reglas de aportes y retiros consistentemente con la sostenibilidad actuarial en el contexto de los nuevos compromisos adquiridos con la pensión garantizada universal. En séptimo lugar, establecer una planificación para abordar los desafíos metodológicos que se han diagnosticado en la regla de balance estructural. En octavo lugar, complementar la regla de balance estructural con un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda neta. En noveno lugar, fortalecer la regla fiscal para contar con cláusulas de escape explícitas y normadas frente a eventos exógenos, junto con reglas de convergencia posterior. Y por último, establecer explícitamente que las metas de balance estructural deben ser cumplidas ex post, de forma tal que si se identifica o se materializa un potencial desvío, este deba ser corregido. Finalmente, el Consejo enfatiza la importancia de continuar fortaleciendo la institucionalidad fiscal del país, tanto a nivel constitucional como legal. En el ámbito constitucional, el CFA remitió a la Convención una propuesta para consagrar los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal como guía del accionar del Estado. Recientemente, aspectos sustantivos de la propuesta fueron aprobados por el Pleno de la Convención. En el plano legal, el CFA ha planteado propuestas al proyecto que modifica la Ley número 20.128 sobre responsabilidad fiscal, actualmente tramitado ante el Congreso. Tenemos también, queremos compartir con ustedes un anexo, digamos, que es parte, digamos, de nuestras obligaciones con ustedes. El anexo número 1 de ejecución presupuestaria. Este muestra, digamos, que la ley de presupuesto aprobada para 2021 aprobó 399 millones, de los cuales en gasto en personal fueron 347, y después tenemos gastos en bienes de consumo de alrededor de 50 millones, y adquisición de activos no financieros por 2.432.000. Y lo ejecutado, digamos, aparece en la columna siguiente. Con eso cumplimos con nuestras obligaciones. Les dejamos el anexo número 2 con una serie de indicadores del Consejo Fiscal Autónomo en 2021 para una segunda lectura. Muchas gracias. Perfecto. Habiendo dado cumplimiento al objetivo que nos hemos propuesto, les damos las gracias por su audiencia de la presente cuenta pública y esperemos que el balance presentado por el presidente del Consejo Fiscal Autónomo respecto de las labores desarrolladas durante el año 2021 hayan resultado de su interés. Que tengan una muy buena tarde.